Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Muchas gracias, Padre Raúl, por permitirme también darme esta nuevamente oportunidad de seguir enseñando, ¿no?, a quienes también van a ser nuestros brazos derecho, izquierdo, en la labor evangelizadora y catequizadora dentro de nuestras parroquias, de nuestras comunidades eclesiales. Muy bien. Soy el Padre Alan Ricardo Almancia López, sacerdote diocesano del Vicariato Apostólico de San Ramón. Y bueno, ya pueden ver en la plataforma el sílabus del curso, titulado Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos. Vamos a tener 1 hora semanal durante 8 semanas, y pues ahí van a poder leer lo que es la descripción del curso, fundamentación del curso, cuál es la metodología que vamos a utilizar. Todo es por vía Zoom, por medio de internet, y se va a dejar colgado también las diapositivas. Los trabajos también ustedes me van a dejar allí colgado. La evaluación consistirá, pues, ¿cómo se llama? Al final, un trabajito pequeño, ¿no? De 2 páginas nada más, sobre alguna secta que puedan, o que ustedes ven que tiene más realce en su comunidad parroquial, en el lugar donde ustedes viven, ¿sí? Entonces, este trabajo tiene como último día de entrega el 18 de septiembre de este año, ¿ya? Entonces, hasta ahí para yo poder también corregir, leerlos y ponerles sus notas. Va a depender mucho de eso también. El trabajo es de manera personal, ¿sí? No importa, me voy a pasar leyendo todo eso de manera personal, y de ahí les voy a poner sus notas final. No les voy a complicar muchas cosas, ¿sí? Porque eso no es el fin tampoco de mí y del curso que podemos llevar, porque es un curso facilísimo. Entonces ahí también vamos a ver los contenidos, diferencia entre protestantismo y secta, los evangélicos en el Perú, la Biblia en la iglesia, el problema de los números, por qué los evangélicos tanto, por qué nosotros los católicos tanto. Y recordemos que nosotros tenemos 7 libros más. Y también vamos a hablar el paso del sábado al domingo y por qué los demás dicen Jehová y por qué nosotros decimos Yahvé, ¿sí? Y con todos estos temas ustedes van a ir viendo todas estas características que se van a ir hablando en clase, también de repente con participación de ustedes. Van a ir desarrollando a lo largo de estas 8 semanas su trabajito, vuelvo a repetir, que consistirá en 2 paginitas, nada más, ¿no? Suficiente, ¿no? Porque es importante saber los puntos más importantes de cada secta. Segunda parte, pues ahí está, le estoy proponiendo 14 sectas o movimientos no católicos. Y la lectura aconsejada es el libro del Padre Goicoechea, que ahorita no sé dónde lo he puesto. Bueno, ya colgaremos virtualmente también este libro, ¿no? Titulado Iglesias y sectas, conocer para dialogar, ¿no? De la edición Paulina del año 92. Bueno, eso sería todo. Y alguna pregunta o alguna duda, pues hay que revisar bien, por favor, el sílabus. Como dijo el Padre Raúl, hay que ser un poco exigente en la cuestión de los tiempos y también de la entrega de los trabajos hasta el final, ¿sí? Hay que prevenir antes que lamentar, ¿sí? Ser inteligente con tiempo, como decía un padrecito de Sagradas Escrituras que me enseñaba en el seminario. Muy bien. Muy bien, ¿cómo está? Padre, quería justamente preguntarle, ¿no?, sobre las sectas. ¿Por qué se denomina sectas a los nuevos movimientos religiosos? Es de repente podemos una pequeña explicación, por favor, antes de empezar. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos entonces a ir un poquito también viendo esta diferencia entre secta y protestantes, ¿no? Es eso. Muy bien, muy importante. Hoy en la clase lo vamos a ver eso para poder reconocer, porque no todos estos movimientos que vemos ahora, testigos de Jehová, mormones, no son protestantes, sino que son sectas, son nietos, bisnietos de los verdaderos protestantes. A ver, aquí estamos viendo todos. A ver, ¿me avisan? Sí, padre, estamos Sectas viendo. y nuevos movimientos religiosos, ¿cierto? Sí, padre, sí se observa, padre. Estamos observando. Muy bien. Entonces, es eso.
muy bien. A ver, vamos hablando un poquito. ¿Qué entienden ustedes por sectas? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, Andrés, que nos estás viendo, Alexander, Miguel Ángel. Padre, secta quiere decir separarse, cortar. No sé si Claro, está bien. muy bien. Así es. Entonces, como podemos ver aquí en la diapositiva, vemos varios autores, ¿no? Martín Lutero, Uldarico Zwinglio, Juan Calvino y John Connos, que son los que han renovado el movimiento protestante. Y los demás, pues, son los nietos, los mormones, los testigos de Jehová, y etcétera. Vamos a ver, la reforma protestante. ¿En qué consiste la reforma protestante? Como sabemos, ya en el siglo XVI, toda la iglesia y la cristiandad hay una decadencia. ¿Una decadencia en qué sentido? De que lo religioso, no y todo lo demás, la vida, se está, ¿cómo se llama? Está yendo por un mal camino, ¿no? Entonces allí nace la figura de Martín Lutero, un hombre, un religioso de la orden de San Agustín, que al meditar la palabra de Dios y al ver las cosas, ¿no? Cómo sucedía en la cuestión de las reliquias, en cuanto a las indulgencias, él decide estudiar más las Sagradas Escrituras. Es así que él se centra en lo que es las lecturas de San Pablo. Y es así que se conoce como nombre de Reforma Protestante, este movimiento religioso, vuelvo a repetir, que se produjo durante el siglo XVI en algunos países de Occidente, especialmente de Alemania, ¿no? Que durante la Edad Media habían estado regidos bajo el poder del papado, bajo la autoridad del papado y la Iglesia Católica. Y como resultado de todo esto hubo un quiebre, ¿no? Surgiendo una serie de iglesias e instituciones religiosas demarcadas o desvirtuadas, ¿no? Fuera de la comunión con el Papa, que recibieron con el nombre de protestantes. Por eso se le dice protestante, porque ellos protestan, critican la conducción espiritual y terrena también de la iglesia, ¿no? Y proponen un nuevo dogma religioso, ¿no? Algo muy distinto. Raíces del protestantismo, ¿no? Como podemos ver en el dibujo, pues ahí vemos a Martín Lutero, perdón, me he ido, clavando en la puerta de la Catedral de Gutenberg sus 95 o 97 tesis contra el catolicismo. Definición del protestantismo. Es utilizado muchas veces, tanto en los grupos que se separaron de la Iglesia Católica, en este caso romana, porque no había otra, con la Reforma, ¿no? Ya sabemos, siglo XVI, ¿no? Como también en el desarrollo, en el campo teológico, también se va a ir reformando. Y por eso los protestantes van a tener una teología distinta a la de nosotros, ¿no? Se comienza con los luteranos, viene de Martín Lutero, ¿no? Que se separa de la iglesia, es condenado, es excomulgado, y al final sabemos que él se casa con una ex monja, ¿no? Y que le va a ayudar también en esta cuestión de dispersar el protestantismo a lo largo de Alemania y también un poco también de Europa. ¿Cuáles son las consecuencias de la reforma protestante? Hubo un cambio, hubo un cisma prácticamente en Europa. Es así que 6 podemos remarcar, ¿no? Y esto lo van a ir viendo también ustedes cuando van haciendo sus trabajitos. El Papa deja de ser el centro de la religión, ¿no? Aborrecen al Papa. Incluso Zwinglio va a decir que el Papa es el mismo anticristo, que es la Babilonia, es la prostituta y todo lo demás. Por eso, desde Martín Lutero se empieza a separar, ya no quiere saber nada con la Iglesia Católica, ¿sí? Por eso él hace, con la nueva teología, comienza también a hacer su propia interpretación de las Sagradas Escrituras. Segundo, aparecen nuevas iglesias, la luterana, calvinista, la anglicana. La última, la anglicana, surge a raíz de una contienda entre el Papa y Enrique VIII, el rey de Inglaterra, por la cuestión de que su esposa, Catalina,
no le quiere, no puede darle un hijo varón, y entonces es allí de donde él quiere divorciarse, y pues bueno, en la Iglesia Católica no hay divorcio. Entonces, a raíz de eso, se separa de la Iglesia, asesina a muchos sacerdotes, obispos, ¿no? Y bueno, hay una masacre. Luego también, a lo largo de 30 años, hubo un conflicto entre católicos y protestantes, ¿no? Muchos protestantes que quemaban y saqueaban iglesias, ¿no? Que incluso también que despojaban a las órdenes monásticas, a los monjes que estaban en ese entonces, los botaban de sus conventos. Y muchas de esas iglesias católicas, los luteranos comenzaron a utilizar también para sus reuniones y para sus cultos. Esto duró 30 años, ¿no? Tanto así que dividió Europa del siglo XVI entre católicos y entre protestantes. Luego, eso también va a dar inicio a una contrarreforma, llegando al culmen del Concilio de Trento. El Concilio de Trento es el concilio donde va a dar normas, pautas, para poder también fundamentar bien el magisterio de la Iglesia, ¿no? Aparte también que fue para condenar a Lutero y a sus seguidores. También hubo una migración judía, muchos judíos que vinieron a España, a Europa y a todos los lugares. Luego vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial la influencia que tenían los judíos en Europa. Y al final, desgraciadamente, la división de Europa entre católicos y protestantes. Ese es el gran dolor, ¿cierto? Se condenaban, se insultaban, ¿no? Entre ellos. Vemos también cuáles son las diferencias entre los protestantes, ¿no? Yo por lo menos lo puse 9. El primero, que niegan que los sacramentos son 7. Algunos dicen que sí y todo lo demás, especialmente en cuanto a la Eucaristía. Ellos nos dicen que es un sacramento, que está Cristo vivo y presente. Por eso el Concilio de Trento va a decir que en la Eucaristía, en la hostia consagrada, está su cuerpo, su sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. A raíz de esto, porque ellos, los protestantes, negaban y siguen negando que en la Eucaristía realmente está Cristo, ¿no? Sino, ellos no lo ven como un sacramento, sino que lo ven como un simple recuerdo, ¿no? Un recuerdo que si lo puedo, lo hago, si no, no también. Segundo, niegan 7 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, especialmente aquellos que no hablan de Dios, ¿no? Sabemos que hay 7 como Esther, como Job, que un poquito son dudosos también el contenido. Por eso que ellos deciden sacar de su canon de la Biblia, ¿no? Y por eso ellos tienen su Biblia sin estos 7 libros. Y eso lo van a ir viendo también en su trabajito. El tercer punto, y que es el más fuerte de todos, y el que nos atacan bastante los protestantes, igual como la secta, que son enemigos de la veneración o la devoción de la Virgen y de la veneración de los santos. Pero miren, yo les cuento, Martín Lutero antes de morir tenía una imagen de la Virgen María, y él tiene, incluso después que él se hizo protestante, tiene hermosos cantos, poemas, oraciones a la Virgen María, ¿no? Vemos que él nunca ha olvidado su amor a la Virgen María. Dicen que basta la fe para salvarse. En cambio, para nosotros, los católicos, fe con obra tienen que ir, porque una fe sin obras está muerta, ¿no es así? Y por eso para ellos solamente basta tener fe, ya estás salvado, ya estás justificado, ¿no? Luego niegan la presencia de Jesús en la Eucaristía, como ya les dije hace un ratito. No aceptan que en la confesión se perdonan los pecados. Ellos dicen, ¿por qué nos tenemos que confesar ante un hombre? No basta solamente confesarnos, ponernos en la presencia de Dios y confesarnos a Él. Pero bueno, todos sabemos, todo lo que probamos, las gracias del sacramento del perdón, es que recibimos la absolución, ¿no? Por lo menos tenemos creencia de que nos están absolviendo el pecado, ¿no? En cambio, ellos no saben si es que Dios los perdona o no los perdona, ¿no? Pero ellos dicen, solamente ante Dios nos confesamos, solamente ante Dios decimos nuestros pecados. No tenemos por qué hacerlo ante un hombre pecador como yo. Eso es lo que dicen, ¿no?
creen que la Biblia, ¿no? Y la entienden cada uno como les merece, como les parezca, ¿no? Ellos dicen, no, el Espíritu nos dice, el Espíritu nos hace. Entonces, para ellos no hay magisterio, no hay referencia ni tradición como tenemos nosotros en la Iglesia Católica. Y último, pues tienen antipatía contra el Papa. Vuelvo a repetir, para ellos el Papa es el anticristo. De igual manera también piensan los hermanos de las sectas, ¿no? Especialmente los testigos de Jehová y los mormones. También tienen una antipatía hacia los sacerdotes, duro, hablan que sacerdotes pecadores, sacerdotes borrachos, etcétera, etcétera, ¿no? Por la cuestión de la Eucaristía, ¿no? De que probamos la sangre de Cristo. Y peor todavía, contra la Eucaristía, contra la misa. Ellos dicen que no, esa es no una tontería, sino que es algo que no da, que no es, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Bueno, el que calla otorga. Otra característica también que remarca a los protestantes es que tienen, como dice, las 5 solas de la Reforma, ¿no? La sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, sola la salvación en Cristo y solo a Dios la gloria por su salvación. El primero, vamos viendo, solamente la Escritura. Para ellos no existe tradición, no existe magisterio de la iglesia, no existe encíclica. Ellos solamente la Biblia, ¿sí? La Biblia, ¿no? Tal como dice la Biblia, ellos hacen, ¿no? Entonces, en cambio, nosotros tratamos de interpretarla con la meditación, con la lección divina. Ellos no, de frente, ad literam, tal como está escrito. La salvación solamente es por la gracia de Dios. Aquí no hay intercesores, no hay Virgen María, no hay santos, no hay ángeles, no hay nada, ¿no? Ni siquiera la oración de intercesión, ¿no? Solamente la gracia de Dios nos salva, ¿no? Sola fe, ¿no? Sola la fe nos salvará. Obras, nada que ver. Para ellos no existe la obra. Solamente basta que tengas fe en Dios, fe en Cristo, ¿no? Algunos fe en su pastor también, pero ¿cómo se llama? Fe, nada de obras. Salvación solamente en Cristo. Cristo salva, Cristo el otro. No hay mediadores, ¿no? Vuelvo a repetir, aquí no tienen nada que ver los santos, la Virgen María, ni los ángeles, ni nada por el estilo. Solamente Cristo, ¿no? La fe en Cristo. Y por último, solo a Dios la gloria por su salvación. Solamente a Él. A Él es el único que nos dirigimos porque Él es el Todopoderoso y todo lo demás, ¿no? Etcétera. En cambio, nosotros también agradecemos a la Trinidad, ¿no? Por la gracia recibida de Dios. Aquí un poquito para conocer quiénes son los reformadores, ¿no? Un poquito, me van a disculpar que estamos avanzando un poco más rápido, porque ya nos hemos demorado buscando entrar. Como decía el padre Raúl, soy nuevo, ¿no? En clases, entonces siempre sufrimos un poco, ¿no? Pues aquí vemos a Lutero, es alemán, como dice, él funda el movimiento de la Reforma Luteranismo, ¿no? La Reforma Luterana, seguido por su amigo John Calvino, un hombre de Ginebra, que al principio va a estar bien con él, pero después, por razones teológicas de pensamiento, se va a separar, se van a pelear y se van a dividir. Es así con Zwinglio, van a hacer un movimiento reformado estricto. Y miren, de aquí prácticamente la mayoría de las sectas son nietos, ¿no? Los testigos de Jehová, los pentecostales, etc. También tenemos los anabatistas, ¿no? Que es una reforma muy radical, ¿no? Si pecaste, pecaste, ¿no? Entonces, si te salvas, te salvas. Y último, Enrique VIII, el rey de Inglaterra, funda el anglicanismo, ¿no? Rompe con la iglesia, rompe con todo, ¿no? Y él mismo impone sus obispos, sus sacerdotes. Una característica del anglicanismo es que ahora, hasta el día de hoy, el monarca es la cabeza de esta iglesia, más no así el arzobispo de Canterbury, que es el arzobispo primado, ¿no? de los anglicanos, ¿no? Es el rey o la reina de turno quien manda también en
en la iglesia anglicana. ¿Alguna pregunta, por favor? Hasta aquí. Si no, para seguir, ¿ah? Padre, una consulta. Sí, Andrés, dime. Los protestantes siempre nos para insultando sobre que el Papa es el anticristo, la Así es. bestia. Entonces, ante ello, ¿cuál es la respuesta para que nosotros podamos defender a la doctrina de la iglesia, ¿no?, que nos enseña? Mira, yo te recomiendo lo que yo muchas veces hago. Callo no para darles ¿cómo se llama? La razón, sino callo porque a veces podemos hablar cosas que no son y todo lo demás. Lo importante que nosotros los católicos tenemos que fomentar la paz, la unidad y la fraternidad, como decía San Francisco de Asís. Es escucharle también lo que dice y bueno, tratar de dialogar y conversar con ellos, no llegando a los insultos ni nada por el estilo, ¿sí? Porque si no se pone feo la cosa, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Escucharlos y decirles que también ellos nos escuchen a nosotros, porque hay más cosas que nos unen que nos desunen, y ese que más que nos une es Jesucristo nuestro Señor, ¿cierto? Sí, padre, pero a veces tenemos estudiantes que nos se enfrentan, ¿no? Defienden así capa y espada. Y yo lo encontré en una respuesta sobre de los anticristos, está en primero primero de Juan, capítulo 2, versículos 18 a 19. Ellos son los anticristos, ¿no? Por haber muchas iglesias de diferentes denominaciones, y con eso a veces estoy que me defiendo, ¿no? Pero no entrando así como te dice a discutir, sino así pasivamente, ¿no? Entonces, sería necesario saber también las citas bíblicas para poder corresponder, porque de ahí se agarran pues, los pastores prácticamente, a los católicos que no leen la Biblia. Claro que sí. También el católico, el catequista, también tiene que saber Sagradas Escrituras. No al pie de la letra como ellos, sino saberla interpretar como Dios quiere de verdad para nuestra vida, ¿no? No es cuestión de leyes, ¿no? Sino es de conocer y vivir las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque es Dios quien nos habla por medio de su palabra. Y su palabra es Jesucristo nuestro Señor, ¿cierto? Muy bien, Andrés. Vamos a seguir, ¿ya? Vamos a hablar ahora qué es una secta. ¿Ya? ¿Qué es una secta? El término secta, como ya decía una catequista al principio, bueno, no existe un término único, ¿no? Sino que podríamos decir que significa cortar, separar. Secta también viene de la palabra sector, de un grupo así cerrado, ¿no? Más que nada. Debido a este origen, se entiende el concepto de secta como un grupo de personas que se aleja de un punto inicial, ¿no? O un punto preexistente para seguir a un líder y sus enseñanzas, ¿no? Bueno, no me gusta esto y voy a fundar mi iglesia, dice, ¿no? Y así aparecen y seguirán apareciendo y aparecieron a lo largo de la historia desde el siglo XVI muchas sectas, como los Testigos de Jehová, como los Pentecostales, como el Movimiento Mundial Misionero, etcétera, etcétera, y muchos más que nosotros vemos en en nuestra tierra, en nuestro pueblo, en donde nosotros vivimos y nosotros también nos catequizamos, ¿no? A nuestros niños, a nuestros jóvenes y a las personas mayores, ¿no? Secta quiere decir que se separa, se va, se desliga, ¿no? Para crear otro grupo más cerrado, ¿no? Que no saben escuchar otra cosa más que a su líder en este sentido. Y vemos esta característica en muchas sectas, ¿no? Ellos dicen tener la verdad, que su iglesia es la única que salva, que su pastor es el profeta de Dios, el único, y que son los puritanos, que son los que no tienen pecado, los demás están condenados y se van a ir al infierno. Eso es lo que siempre ellos aluden en decirnos, no solamente a los católicos, sino también a otras denominaciones, a otras sectas, ¿sí? ¿Qué es una secta?
Una secta es un grupo totalitario, ¿no? Está ahí nada más. Tienen una absoluta devoción a una idea, son cerrados, no son capaces de pensar más allá, ¿no? A una idea o a una persona en cuanto a su pastor. El líder utiliza muchas técnicas de manipulación y control, ¿no? Como decir, si tú te vas de la iglesia, te vas a ir al infierno, eres un traidor de Dios, Dios te va a castigar y todo lo demás. Todo ve negativo, ¿no? Solamente lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, lo que ellos cantan y alaban es verdadero y es lo que les va a llevar al cielo, ¿no? También una secta trata de conseguir un líder de un grupo que los maneje, que los lleve, ¿no? Y esto es un objetivo muy notorio cuando una secta comienza a surgir, ¿no? Y lo que todos vemos es que los miembros de estas sectas dependen de su líder. Lo que su líder les diga, ellos hacen, o de su grupo en este caso, ¿cierto? En cuanto al diezmo, ¿no? Tienen que pagar el diezmo mensual y si no tienen dinero, pues con su trabajo, ¿no? Y si no lo hacen, pues para ellos es como irse al infierno. Y esto, ellos de dónde tienen esta idea, pues este es del líder, ¿no? Porque ellos dependen de su líder, no, no cuestionan a su pastor en este caso, ¿no? Hay un detrimento en sus relaciones sociales y familiares. Cuando ellos llegan a formar parte de una secta, a veces se pelean con su familia, porque sabemos que en este tiempo ya la sociedad está dejando de ser una sociedad religiosa. Hay mucho ateísmo, hay muchas burlas en cuanto a lo religioso. Así como ellos, o como nosotros, ellos también sufren una lucha con sus familiares, ¿no? Se burlan de ellos, ¿no? De su forma de hablar, de su forma de vestir incluso. Eso también ocasiona un enfoque o un choque entre ellos y sus familiares y también con la sociedad, que muchas veces no está acostumbrado a ver eso. Por ejemplo, ¿no? Los de Ezequiel Ataicuz y sus seguidores. Nosotros no estamos acostumbrados a verlos con sus túnicas, con sus barbas y sus pelos largos y sueltos. Nos choca, ¿cierto? A cualquiera verlos así. Y muchos de nosotros solemos separarnos o alejarnos de ellos. Más o menos así también, ¿no? O también van tomando que son locos. Otro punto también es, queridos hermanos, es que hay tipos de sectas. Sectas religiosas, como los testigos de Jehová, los mormones, el movimiento mundial misionero, etcétera, etcétera. También hay sectas políticas, sectas racistas y terroristas también, ¿no? Nosotros hemos sufrido de dos sectas en los años 80, 90, ¿no? Sendero Luminoso y MRTA. También hay sectas de psicoterapia o de potencial humano, ¿no? Si que tú puedes o no puedes, eres inteligente, eres mi amigo, si que no eres inteligente, no eres mi amigo, ¿no? También hay sectas comerciales que solamente se juntan entre ellos, sectas de la nueva era, que está sonando mucho en nuestro país y también en el mundo entero, sectas satánicas de magia negra y ocultistas. Estas sectas muchas veces utilizan lo religioso, especialmente los símbolos religiosos de la cruz, ¿no? Que lo ponen invertido, muchos de ellos también para realizar lo que ellos llaman la misa negra, vienen a la misa, a la Eucaristía, comulgan como cualquier fiel, pero ellos no consumen la hostia consagrada, sino que se lo lleva, ¿para qué? Para profanarlo, no para otra cosa. Y en eso consiste también los rituales satánicos, profanar lo sagrado. Y para nosotros los católicos lo sagrado es la Eucaristía y también las Sagradas Escrituras. La magia negra, que sirve para hacer la maldad siempre, y el ocultismo, el ocultisto, ¿cómo se llama? Lo que es, ¿cómo se llama? Los espíritus y esas cosas. También otro tipo de sectas son las unipersonales. Yo soy el mejor,
yo hago lo mismo, eso también es secta. Recordemos que secta es separarse, ¿no? Es alejarse, aislarse. Último, sectas misceláneas, es decir, culto a la personalidad, ¿no? Aquellos que se tienen que ver bien en el espejo, las personas que no comen, los bulímicos, anoréxicos y todo lo demás, ¿no? Que van cuidando su personalidad, sus músculos, van viendo si están bien vestidos o no, ¿no? También hay de estos tipos de sectas. ¿Cómo identificar a una secta en nuestra sociedad, en nuestra comunidad? Primero es que nos traen una nueva verdad. ¿Y qué verdad es esto? Que antes yo era borracho y que cuando era católico era borracho, era pecador, y ahora que me he convertido, soy salvo, soy santo, soy sano. Siempre escuchamos eso, siempre. En toda conversación con ellos, ¿no? Ellos siempre dicen lo mismo, ¿no? Yo antes era así, ahora ya no soy así, ¿no? Como diciendo que los demás, la vida de los demás no vale nada y que lo que uno hace es bien. Hay un rechazo al cristianismo histórico. Ellos no quieren saber nada, ¿no? Sabemos que Jesucristo, nuestro Señor, es el fundador de la iglesia, es el único fundador, ¿cierto? Y los evangélicos rechazan la sucesión apostólica de los obispos, de los sacerdotes, como vuelvo a repetir, tienen todo rechazo a lo que es la jerarquía de la iglesia y también en cuanto a lo histórico, ¿no? Para ello son pecadores, nos vamos a ir al infierno, etc. También ellos pretenden tener explicación para todos los misterios de la vida, ¿no? Ah, ¿te está pasando esto? Bueno, es porque tú has pecado. No porque de repente tú tienes un familiar que no se convierte, que no quiere venir a la iglesia, que no quiere venir al culto. Esa es maldición de Dios, ese es castigo de Dios, ¿no? Como decía un pastor, no voy a decir quién es, ni qué secta, decían, ¿no? Los homosexuales, las lesbianas, deben morir, se les debe matar, ¿no? Los ladrones, los violadores, se les debe matar. O sea, para ellos no hay nada. O sea, todo lo negativo tiene que desaparecer, ¿no? Y ellos buscan explicar todo eso, el por qué. Porque Dios no quiere, porque a Dios le aborrece, es abominable, etcétera, etcétera, dicen, ¿no? Luego, deben ser fieles a sus líderes sobre todas las cosas, aunque estos estén equivocados. Y se ven en los escándalos que hay en todo lugar, ¿no? Por desgracia nadie está libre de esto. Vemos que aunque el pastor les esté ahí, o sea, maltratando, lo que sea, les grita, les dice con la predicación, todo eso, con el sermón, ellos siguen allí. Ellos siguen fieles. ¿Por qué? Porque ellos dependen de este pastor, ¿no? Ellos dependen de lo que le diga, lo que él hace, etc., ¿no? Aunque estén equivocados, vuelvo a repetir. Luego, se presentan como cristianos para poder infiltrar sus creencias. Ellos dicen, somos cristianos. No sé si ustedes han escuchado, yo soy cristiano. ¿Y tú qué eres? Tú eres católico. Nosotros los católicos también somos cristianos, queridos hermanos. No somos cristianos católicos. La palabra católica significa universal. Quiere decir que el cristiano católico está en todo sitio, en todo el mundo, ¿no? Ya sea por mayoría o minoría, estamos todos por todo el mundo arraigados, tratando con nuestro buen testimonio e impartir el reinado de Dios en este caso. Pero ellos dicen, no, nosotros somos cristianos, ¿no? Como diciendo de que ustedes no son cristianos, no creen en Cristo. Nosotros también creemos en Cristo, ¿no? También creemos en Jesús, ¿no? Que murió y que resucitó por nosotros. También creemos que Cristo nos salva, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que nos ha traído la buena noticia. Entonces, no hay por qué decir, yo soy mejor que el otro. Y esto también ustedes lo van a ver en sus trabajos, que cuando lo van haciendo, lo van desarrollando, van a poder percibir también estas características, ¿no? Luego también, muchos de sus seguidores se enojan cuando se les contradice. Ellos, que como decía nuestro hermano Andrés, siempre están buscando pelear y estar al acecho contra uno, ¿cierto?
No, que por qué, yo soy de la verdadera religión, que yo soy cristiano, que tú eres, ¿cómo se llama? Idólatra, que tú eres así, que tú eres asá, que tú eres de la iglesia de la Babilonia, de la prostituta. Muchas cosas más nos dicen. Entonces ellos se enojan cuando hay alguien que le contradice o que habla distinto, ¿no? Al toque, ¿no? Ellos se ponen saltones y defienden a capa y a espada lo que ellos también tienen como doctrina. Algo que a nosotros los católicos nos hace falta también a nosotros, ¿no? Muchas veces tenemos miedo, ¿no? Y no queremos ahí tener problemas, no nos queremos hacer problemas en la vida y pues dejamos allí. Y muchas veces nos dejamos embaucar por ellos. Somos presa fácil porque no estamos bien preparados, porque no tenemos la formación correspondiente para eso, ¿sí? Características de las sectas. Existe un control de la atmósfera social de la comunicación humana, entre ellos, ¿no? Hay dentro de la iglesia, dentro del culto y también en las familias, en las casas, ellos tienen un tipo de comportamiento, ¿no? Muy distinto, incluso hasta la forma de vestir. Vemos, ¿no? Se visten con faldones y pues, andan bien vestidos algunos, como los testigos de Jehová o como los mormones, pero bueno, allí. Todo lo que ellos van hablando en el culto, van rezando, van orando, van interpretando a su manera la palabra de Dios, también va a repercutir en lo social, en la atmósfera social y también entre ellos, ¿no? Ah, y otra cosa, entre ellos nomás se juntan, entre ellos nomás se habla, ¿no? Entre ellos son los salvos, son los salvados, son los redimidos, ¿no? Son los justificados. Los demás somos pobres pecadores que nos vamos a ir al infierno porque no pertenecemos a su iglesia o a su secta o no pensamos igual que ellos. Otra característica es la manipulación mística. No sé si es que ustedes habrán visto algunos videos, yo les invito después en su tiempo libre ver algunos videos de algunos pastores sanadores, curadores, ¿no? Algunos que ponen la mano y ¡bum! Se cae uno, empieza a temblar, que le sale, ciegos que ven, sordos que oyen, que están en silla de ruedas que caminan, etcétera, etcétera. Manipulan mucho a la gente en cuestión a la mística, ¿no? Ellos son muy sensacionalistas en este sentido, ¿sí? También otra característica es la redefinición del lenguaje. Un favorcito, voy a pedir que apaguen su micrófono, está infiltrándose. La redefinición del lenguaje, ¿no? En todo sentido, ¿no? Ellos, pues, igual también en la cuestión de la comida, no comen algunos alimentos, por ejemplo, el chancho para ellos es impuro, algunos otros animales, o como los testigos de Jehová, la transfusión de sangre para ellos no es, no va. Ellos prefieren dejar morir a sus hermanos, a sus familiares, que dar su sangre, ¿no? Ellos no entienden que también es una manera de proteger y salvar la vida que Dios nos da. Luego adoctrinan a las personas. ¿En qué sentido? Los manipulan, ¿no? Es como que si alguien estuviera agarrando una marioneta con unas cuerdas, ¿no? Y los adoctrinan ¿para qué? ¿Para qué más que nada? Para que cuando tengan unos encuentros con los católicos, con los que no son de su secta o de su iglesia, ellos puedan hablar, defenderse en este sentido, ¿no? Muchas veces es lo mismo que hablan otras personas, ¿no? Que hablan otros miembros de otras sectas evangélicas en este sentido, ¿no? Como por ejemplo, de decirnos que somos, ¿cómo se llama?, pecadores, que somos idólatras, que, ¿cómo se llama?, que no somos cristianos, que somos la Babilonia y todo lo demás, etc. En todo eso, los adoctrinan a sus seguidores para poder, ¿cómo se llama?, atacar a las otras personas. Más que defender su fe, lo que creen, ¿no?, es más que nada para atacar a los demás, ¿no? Y el Evangelio, la palabra de Dios, no la podemos utilizar para eso, sino que la debemos utilizar para edificar, para buscar la paz, la unidad y la fraternidad más que nada, ¿sí?
Seguimos. ¿Cuáles son las sectas protestantes? Ahí vemos los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, los mormones, la Iglesia Cristiana Adventista, la Iglesia Cristiana del Espíritu Santo, el Hare Krishna, ¿no? Los Niños de Dios, Movimiento Mundial Misionero, los Pentecostales, etcétera, etcétera. Y ¿cómo se llama? Los seguidores de Ezequiel Ataicuse, ¿no? También. Ya que cuando ustedes elijan una secta para poder trabajar, pues van a comprender cada uno de estos. Y por último, queridos hermanos catequistas, pues aquí les dejo una diapositiva para que ustedes vean más o menos cuán antigua es nuestra iglesia, especialmente la católica, que ha sido fundada por Jesucristo bajo la piedra de Pedro, ¿no? Y tenemos el mandato, ¿no? A quienes perdonen los pecados se quedan perdonados, a los que los retengan se quedan retenidos, ¿no? Más que nada de ser una comunidad que administra los dones de Dios para que todos puedan disfrutarlo, para que todos puedan recibir la gracia de Dios. Ahí vemos a Martín Lutero en el año 1517, el anglicanismo 1534, de ahí ya vienen ya, ¿no? Los bautistas, los metodistas, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová y los pentecostales, que es último, ¿no? Y bueno, aparte de ellos, que son lo más importante, siguen surgiendo que muchas veces se dan origen cuando hay peleas, riñas entre ellos y deciden hacer su propia iglesia, lastimosamente. En vez de buscar unir, pues se están desuniendo. Y eso Jesús nos dice que eso no es ser cristiano. Cristiano es buscar la unidad y la fraternidad. Como dice Jesús en San Juan, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por aquí, por favor? Porque ya va a ser hora, ya va a ser las 9, para que puedan conversar con el Padre Raúl. Bueno, ante el silencio, pues agradecer este primer día de clase y les vuelvo a recalcar, por favor, revisen el sílabus, especialmente la parte 2, donde vemos, de donde yo les he puesto opciones para su trabajito. No se olviden, por favor, que el último día para presentar es el 18 de septiembre, porque allí yo ya pasaré a revisarlos, a leerlos, ¿no? Para ponerles las notas finales, ¿no? Por ahora todos tienen 20, ¿ah? Por ahora todos tienen 20. De ahí ya depende de cada uno cómo va bajando, ¿no? Espero que todos sigan manteniéndose a 20, ¿sí? Y animarles a seguir adelante y a seguir formándose para ser buenos catequistas, no solamente que van a impartir doctrina, sino que también teniendo un encuentro con Cristo en la oración, para que ustedes puedan transmitir esa vivencia, más que nada, ese testimonio que hace falta dentro de la comunidad eclesial, ¿sí? Muchas gracias, muy buenas noches, el día lunes nos volveremos a ver, y para que ustedes vayan adelantándose un poquito, el siguiente tema, vamos a hablar los evangélicos en el Perú, ¿no? Cómo ellos llegaron, ¿no? Cómo ellos se acomodaron aquí en el Perú, ¿no? Sabemos que en el Perú hay una fe popular muy grande, ¿no? Pero por pandemia, pues, ya no se ve mucho, ¿no? Pero antes de pandemia sí se veía bastante, ¿no? Especialmente las devociones populares, ¿no? Conversión de los Milagros, las devociones a la Virgen María y a los santos, etcétera, etcétera, especialmente en la sierra de nuestro Perú, ¿sí? Muchas gracias a cada uno de ustedes y a seguir adelante, ¿ya? Retroceder, rendirse nunca jamás. Padre Raúl, muchas gracias, te dejo con ellos. Padre, antes que se vaya, no le he podido entender sobre los trabajos que va usted a colgar. Ya, vuelvo a repetir. Entonces, por ser los encuentros, las clases de manera virtual, pues la evaluación va a consistir solamente en presentar un trabajito. Y ese trabajito es trabajar una secta. De preferencia de los que tengan a su alrededor, una de ellas. ¿Ya? No importa que se vuelvan a repetir los trabajos.
Entonces, los trabajitos van a consistir en 2 páginas, nada más, ¿ya? Padre, disculpe, en los trabajos, buenas noches, padre, perdón. Hola, ¿qué tal? Van a estar también los trabajos en la plataforma, ¿verdad? Claro que sí, ustedes lo van a subir para yo poder revisarlo. No, sino que cuando usted ya nos envíe el video, Claro, siempre o se sea, pone el video, la clase de ahora sí, también va a todo estar eso va a estar también. en plataforma para que lo puedas leer, puedas escuchar también. Ah, ya. Muchas gracias, Ajá. padre. Sí, todo va a ser así, hija, ¿ya? Ponle muchas ganas, ¿ya, Rosita? Gracias, padre, no se Muy bien. preocupe. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, padre, buenas noches. Yo quiero solo una consultita, padre. El trabajo, el fecha límite es hasta el 18 de septiembre. Sí. Ya, eso me quedó claro. Ahora, padre, solamente vamos a poner lo que es por ejemplo, qué es esa secta, solo así. No es un trabajo más o menos con un esquema, más o menos así. No es así. No, Ah, ya. más que nada, claro que van a poner el título, qué secta es, van a poner quién es su fundador, qué año es su fundación, cuál es cómo se llama, cuál es su pensamiento de ellos, cómo manejan la Biblia, qué predican, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, padre, muchas gracias. Solamente las partes precisas, concisas, nada más. ¿Ya? No se hagan, no se enrieden mucho. Por eso les digo 2 paginitas nada más. ¿Ya? Ya, padre, gracias. Muy bien. Algo fácil, algo sencillo, tienen hasta el 18 de septiembre, ¿sí? Esa es la facilidad que les estoy dando ahora, ¿no? Pero si ustedes no cumplen esto, pues bueno, ya me voy a tener que poner rígido, ¿no? En este sentido, ¿sí? Padre, buenas noches. Buenas noches, Ketty. Padre, una consultita. ¿Eso quiere decir que el trabajo va a ser una vez nada más o semanal aparte de ello va a dejar? No, una vez nada más, una vez. Por eso, ya. cuando vamos hablando sobre, tú te vas a dar cuenta en el sílabus, la primera parte, yo voy a ir desarrollando esos temas que lo van a ver ustedes en su trabajo, ¿no? En su investigación de esa secta, por ejemplo, de los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué dicen ellos Jehová? ¿Por qué no comen carne? ¿Por qué del sábado al domingo, etcétera? ¿Por qué ellos tienen su propia Biblia, digamos así? O los mormones, porque ellos tienen su libro de Mormón, porque ellos creen más en su libro de Mormón que en la Biblia mismo, ¿no? Datos así más o menos, ¿ya? Yo más que nada, mi trabajo va a consistir en abrirles campo, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar su trabajo, para que puedan comprender. Mientras lo desarrollan, ustedes puedan comprender, para luego también en la práctica ustedes puedan, ¿cómo se llama?, interactuarse con ellos, ¿no? De una manera libre, bonita, que no lleguen a la pelea, a la discusión, a los insultos y esas cosas, ¿no? Como para llegar a un buen ambiente, ¿sí? Para eso va a servirles el trabajo a ustedes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Padre Alan, buenas noches. Buenas noches. Padre Alan, mi internet ha estado pésima esta vez, no le he podido seguir en todo el tiempo, se me ha estado cortando y entrecortado. Padre Alan, disculpe, con respecto al trabajo, ¿va a ser de cada tema? No. O sea, yo los temas que voy a desarrollar, yo lo voy a hacer en clase, ¿no? Ustedes van a escoger una secta protestante, una secta de lo que ustedes más vean en común en su lugar de origen, y de eso ustedes van a desarrollar su trabajito, que consiste de 2 páginas, ¿sí? Ah, ya. Ajá. Padre. Un solo trabajo al final. La nota de ese trabajo, ojo chicos, va a depender su promedio. Así que esmérense, háganlo bonito, cosa que yo tenga, ¿cómo se llama?, la alegría de ponerles 20 a todos, ¿no? Porque eso es lo que yo quiero, ponerlos 20 a todos, ¿no? Y de ahí va a depender, ¿cierto? Dependiendo su trabajo y todo lo demás, ¿sí? Padre, muchas gracias, Padre Alan, muy amable. Sí, porque yo sé que muchos de ustedes trabajan y es difícil, por ejemplo, a ti el internet se te ha ido, se te ha dificultado y esas cosas también, ¿no? En ese sentido. Pero eso sí, yo les voy a pedir, pónganlo mucho punche,
¿no? En el trabajo, ¿ya? Porque va a ser su carta de presentación de cada uno de ustedes.